Salgo de una, entro a otra, entonces, bueno. Pero problema que tiene solución no es problema. ¿Sí o no, chicos? Ajá. Problema que tiene solución es problema. Y si no tiene solución tampoco es problema. ¿Sí o no, Jaramillo? ¿Tenemos algún trabajo, chicos, chicas? ¿Trabajo de No. presentar? No. No dejé. No hay un debate. Hola, se me fueron. Lo que usted cargó en el aula. No, Puso una tarea, pero no puso las indicaciones. ¿Seguro? Está una tarea en el aula, pero todavía no está para resolverla. No hay De lo paso. que hay que hacer. A las 7. ¿Qué pasó con el internet, chicos? No escucho. ¿Qué decía Hurtado? ¿Dónde está? Hurtado, algo me decía. Que hay una tarea en el aula que usted puso, pero aún no se habilita para hacerla. No, todavía no. A lo Están las indicaciones. que terminemos la clase, entonces ahí habilito la tarea. ¿Sí? ¿Alguna pregunta que tengan de las clases anteriores? ¿Algo que ustedes hayan investigado? ¿Algo que ustedes tengan que preguntar? ¿Sí? Sus cámaras, por favor. Andar. ¿Qué pasó con los micrófonos? ¿No hay preguntas? Bueno, parece que todo lo que están realizando está claro. No puedo trabajar, no puedo trabajar. Alguien está con el micrófono, está cerca, tiene bulla. Por favor. ¿Dónde está la bulla, por favor? Bien. Vamos a compartir un tema muy conocido, de pronto nuevo. Compartir el tema con cada uno de ustedes, pese de que ustedes ya tienen que haber estado con el mismo, ¿verdad? Vamos a trabajar un rato. Lo vamos a hacer de manera sumamente rápida para que ustedes también tengan la oportunidad de trabajar y demostrar lo que ustedes también pueden hacer. ¿De acuerdo? En este momento, en estas 2 horas, en caso, escúchenme por favor, tenemos 2 horas. En caso que se termine esta hora, se conectan con el mismo link, ¿de acuerdo? Con el mismo nos conectamos, ¿sí? Muy bien. Tenemos aquí una pregunta. Antes de iniciar, quiero manifestarles. En el momento que terminemos, que cada uno va a hacer la participación en estas temáticas, ¿sí? Es muy importante recalcar que de este trabajo ustedes van a sacar 5 preguntas, cada uno 5 preguntas, y le van a realizar, obviamente, con su respectiva respuesta. Hacer las preguntas y realizar la respuesta. Y cada uno va dando su respuesta del trabajo que se realiza en este momento. ¿Sí? Entonces, me preocupa la señorita Iskra, no sé si está aquí. Me está faltando mucho, ¿sí? Veo que llega o se asoma cuando puede. No sé, creo que no la veo conectada. Entonces, creo que bueno. Profesora, ¿Sí? ella no tiene internet en su casa, entonces creo que es por eso.
Entonces Seguro. debería comunicarse con usted y explicarle, sí. Claro, debería ser Ella en su eso. casa no tiene internet. Debe de explicar esa parte, entonces asimismo considerar, pero yo no creo que sea con todos los docentes que tenga ese mismo inconveniente de no tener la conectividad o dar a conocer. Entonces, mire usted, gracias a usted me entero, pero hay que buscar la manera, la forma. Yo a veces veo con buenos teléfonos, entonces, no sé, bueno. Esperemos se recupere esta situación y usted que me está dando la información, gracias. Pero asimismo también dígale que se comunique conmigo por interno, qué sé yo, y me converse alguna situación para poder considerar algunas partes, pero no todas. Bien, ¿cuál es la relación que existe entre libertad y ética? ¿Sí? ¿Cuál sería? ¿Qué sería? Aquí nos podemos preguntar, ¿no? ¿Qué desearía usted? ¿La libertad? ¿La ética? ¿La ética y la libertad? ¿O las dos? ¿Cómo la llevaríamos? Vamos a ver qué nos dice prácticamente lo que es el objetivo. Analizar los problemas ético-profesional en el proceso del trabajo y la comunidad. En el proceso del trabajo y la comunidad. Entonces, cuando nosotros tenemos esto que dice cuál es la relación que existe entre libertad y ética, ¿qué nos dice Hurtado? ¿Cuál es la relación que existe entre libertad y ética? Se necesitan de tal modo que no puede haber ética sin libertad, ni libertad sin ética. La ética implica un ejercicio permanente de la libertad, como que ser ético es el máximo grado de la libertad. La ética nace de la decisión personal que no puede ser impuesta por nadie, y esto se diferencia de la ley. A su vez, la libertad es posible como resultado de la práctica de las virtudes que llevan a la excelencia personal y profesional, puesto que nadie le da libertad a nadie. La libertad es creación de lo mejor de cada persona. Hablar, pues, de un hombre libre es hablar de alguien que ha realizado el proyecto de ser humano. Esto se entiende mejor si se mira el papel de la libertad en la actividad de los humanos en la sociedad. La libertad es el agente de camino porque aporta la materia prima para la libertad de los ciudadanos y la sociedad. Y para no quedarnos en la metáfora, miremos los pasos de este proceso de la libertad. Ya lo miraremos. Vamos a hacer un análisis de esta hermosa pregunta y de este texto maravilloso, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos decir? Que nosotros prácticamente somos libres siendo éticos, ¿verdad? ¿Sí? Somos libres siendo éticos. ¿Pero por qué? Porque nosotros queremos que todos seamos personas éticas profesionales libres, ¿sí? Que tengamos prácticamente seamos libres sin que nadie nos esté reclamando o haciéndonos, discriminándonos, ¿sí? Como tal o que somos los cuales. ¿Por qué? Porque nosotros, si nos proponemos, seríamos unas personas éticas, ¿sí? Pero, ¿con qué? Con libertad. Porque a nadie le gustaría prácticamente que se lo tenga oprimido, ¿sí? O sumiso en un trabajo, en un entorno social, ¿verdad? No sería tan permitible, ¿verdad? Creo que nadie le gustaría esa parte. Landazuri.
Profesora, disculpe que le interrumpa. Ajá, El compañero César dice que si le puede dejar ingresar. ya, correcto. Un ratito. ¿Dónde está César? Un ratito. Ya lo hacemos entrar a César. Ay, caramba. Ahí está ya, ingresado César. ¿Podemos continuar? ¿Sí? Ya, como entonces, vamos a ver, decía Landazuri, Landazuri creo que existe en el aula, ¿verdad? Ya. ¿Qué análisis usted ya tuvo o ya hizo de este tema? ¿Sí? Perdón, profe, no se le escucha, no le escucho bien. ¿Me podía repetir la pregunta? ¿Qué me escucha? Sobre este análisis, ¿qué análisis tiene usted sobre este tema? Ah, ya, ok. Con relación al que existe entre la libertad y la ética, bueno, claramente nos dice que sin ética no Sí, puede haber claro. libertad y ni libertad sin ética. Ya, ahora ya me entiende. ¿Cómo que más así? César. ¿Qué A pasó? su vez, dice, no, pero como estaba interrumpiendo el otro compañero, Ya sé. dice también que a su vez nos dice que la práctica de las virtudes nos conlleva a personas con excelencia profesional y personal. O sea, la práctica de la ética y la libertad nos conlleva a esto, profe. También nos dice que hablar del ser humano es un hombre libre. Un hombre libre es hablar de alguien que ha realizado algún proyecto humano. O sea, las personas que han realizado su proyecto, que tienen su ética, pues se puede decir que son personas libres. Ana, por favor, acote en esta parte. Perdón, profe, no le escuché la pregunta. En esta parte que hemos trabajado, por favor, ¿qué usted comprende? Como hice yo la explicación. ¿Usted cómo la entiende? ¿Cómo la analiza? Ya, yo analizo de que la libertad es, o sea, va de la mano con la ética porque es la libertad de expresión, con las virtudes de cada persona, o sea, de la ética profesional, de cómo uno se desenvuelve, o sea, tomando en cuenta los valores también, claro, que cada persona debemos tener, principalmente respeto, conocimiento y todo lo referente a una buena ética profesional. Bueno, entonces prácticamente siempre el hombre va a ser libre, ¿no? Libre va a ser libre. Sí, seremos libres, pero siempre con una ética profesional, ¿sí? Teniendo esto, a donde vaya va a tener ese respeto, esos valores, como decía Ana. Y aquí tenemos, uno se hace libre al decir que, Anita. Apagado el micrófono. Ya, uno se hace libre al decidir, pero solo puede decidir cuando está bien informado. Y está bien informado para decidir quién tiene un completo conocimiento de las distintas opciones posibles. De modo que al adquirir por una y rechazar las otras, lo que hace un completo conocimiento.
Ese conocimiento en lo que concierne a los asuntos públicos, escoger un candidato, un partido, un programa político, etcétera. Lo da la información, que es sólida y creíble si es obtenida y difundida en libertad. Y es que en el papel de la prensa, dar conocimiento que permita decidir, y al decidir, y el ciudadano construye su libertad. Mire, ¿cómo vamos, no? ¿Cómo vamos sumando, sí? Sumando tantas, como decíamos, metáforas, ¿sí? Vamos sumando estas ideas, cómo van creciendo estas oportunidades, cómo van creciendo todos como decimos, estos conocimientos, ¿sí? En cada uno de nosotros, ¿verdad? Mire que hasta a dónde se mete la política, partidos, no programas, ¿verdad? Pero, ¿por qué se nombra todo esto? Porque aquí lo que se ve es que el hombre, ¿sí? Tiene que ser libre, ¿sí? Y asumir responsabilidades, ¿sí? Responsabilidades que lo hagan crecer como tal, que lo hagan hacer una persona de confianza, ¿sí? Una persona que no tenga miedo ni temor a nada, ¿sí? Que sea responsable, que si prácticamente, digamos así, es un político, que ese político nos lleve a fines positivos, pues, ¿verdad? ¿Sí o no, Jaramillo? ¿Qué usted analiza en esa parte, Jaramillo? Sí, profe. ¿Qué diría yo? Digamos que aquí hay dos escenarios que yo interpreto, que hablamos de la ética y la libertad. Porque cuando hablamos de libertad es el derecho que tiene un ser humano para expresar lo que siente y hacer lo que tiene que hacer, pero con responsabilidad. Y cuando hablamos de ética, hablamos de un tema de valores, de principios que tiene el ser humano para hacer el bien o hacer el mal. Entonces, cuando combinamos estos dos escenarios y hacemos uno solo, ¿qué quiere decir? Que el ser humano tiene que hacer lo que tiene que hacer con libertad, con derecho, porque le confiere la Constitución y como ser humano y como ciudadano, pero bajo su propia responsabilidad, bajo su propia convicción, sin hacer daño a nadie, sin causar el menor daño posible a los que pues usted se refiere o a los que intente hablar o a lo que quiera realizar. Porque recordemos que eso tiene una consecuencia. Libertad con ética. Cuando tenemos libertad y tenemos ética con valores y principios, esto va de la mano y es hermoso, diría yo. Y por eso nos dice, ¿no? Uno se hace libre al decidir, ¿verdad? Uno se hace libre al decidir. Entonces, si sabe a qué se decide, cuáles son las consecuencias, a dónde lo lleva, a dónde lo conlleva, ¿sí? Pero siempre apuntamos a lo mejor, ¿verdad? Porque nadie quiere prácticamente quedarse en una parte que tan negativa, ¿no? No haber esa ética, perdón. Y sobre todo, por ejemplo, miren, hay personas que cometen tantos errores y huyen, ¿verdad? Y supuestamente dicen ellos que andan libres, que se fueron, bueno, y están libres. ¿No creen ustedes que están más presos que andar huyendo? Sí se dan cuenta de esta parte, ¿verdad? Esa persona está más presa que presa, ¿sí? Porque tiene que andarse escondiendo, tiene que no lo vean, bueno, pare de contar. Entonces, allí sí no hay ni ética, no hay profesionalismo, sino que prácticamente hay una persona, un hombre que decidió, ¿verdad? Hacia un horizonte sin fronteras, ¿sí? Bien, avancemos porque tienen que trabajar. Aquí, por ejemplo, tenemos 4 párrafos. Sí, me ayuda Anita, por favor. A ver, Hurtado. Ya. Rápido. Ya. La libertad. Dice. La libertad verdadera. A ver, que no leo. La libertad verdadera consistiera para
existiría. Para Spinoza, no en actuar gratuitamente, sin causa ni razón, sino para actuar conforme a la naturaleza necesaria del hombre, en obedecer el conato predeterminado, de preservar en el ser actuando de acuerdo con las ideas claras y distintas que muestran la racionalidad universal y en conformidad con las verdaderas temas y necesarias de cuanto existe. La libertad no sería sino el cumplimiento de la necesidad propia y absoluta del ser. La paradoja es doble. Se manifiesta en que la libertad consiste en la necesidad. Esta, a su vez, remite a la libertad. La naturaleza necesaria del hombre no es en realidad absolutamente necesaria. No se cumple forzadamente, de manera espontánea y automática, como una necesidad o instinto natural. Por el contrario, es adquisición libre, nacida de la elección de la efectiva actividad humana que puede darse o no darse. No es propiamente fuerza o ímpetu espontáneo que se realiza con natural universal facilidad. Y así parece reconocerlo el propio Spinoza cuando dice: si los hombres nacieran libres, no formarían concepto alguno de lo bueno y lo malo, en tanto fueran libres. Todas estas acciones, esforzarse, no depender, liberarse, dominar, dirigir, estimular, luchar en contra, cambiar unos condicionamientos por otros, son la libertad. El poder humano de intervenir en los enlaces causales, conforme con su designio, y transformar. Así la naturaleza externa o interna, es cierto que la libertad no es absoluta, ni es incausada, ni es tampoco contra o extra natural. Pero la naturaleza para el hombre no es un régimen casual, cerrado, necesario y uniforme. Inalterable, perfecto y divino. Por eso hay historia, cultura y ética. Oiga, como algo contradictorio, ¿no? Se lo ve como algo contradictorio, si se dan cuenta, como que nos lleva, nos deja, Spinoza como que acepta, ¿verdad? Cómo, o sea, el hombre, a qué nos conlleva la naturaleza, ¿sí? Esto de la libertad, esto del poder, esto de la fuerza, de todo que tengamos nosotros, ¿verdad? El hombre tiene unas insignias bastante luchadoras. Mire, aquí hay una fuerza contra fuerza, ¿sí? Y todo esto se lo pone ante un tapete, entonces para ver si el hombre pues prácticamente se para como tal o se desvía a donde no tiene que ser, ¿verdad? Entonces hay que saber analizar, discernir cualquier situación que se dé en esto de lo que es la relación de libertad y ética. Es bastante, la vemos que es compleja, como dice Spinoza, ¿no? No es tan fácil, ¿sí? No es tan fácil. Y es un hombre, un escritor sobre la naturaleza y el hombre. Este escritor prácticamente hace un andamiaje bastante, ¿sí? Bastante jocoso, un abanico que usted va y viene. Entonces, como que decimos, ¿en dónde me paro? ¿En dónde me ubico? ¿Sí? Ah, no, pues, yo tengo mi personalidad, ¿sí? Yo tengo mi personalidad. Y en el marco de esa personalidad, yo tengo que ubicarme, ¿sí? Sea que me acusen o sea que no me acusen por mis decisiones, porque aquí viene la parte que decíamos anterior,
por mis decisiones, ¿sí? ¿Cuál será la acusación que voy a tener? Ah, pues, claro, si yo tomé algo correcto, claro que voy a ser bien nombrado. Si yo tomé una decisión bastante ordenada, claro que me van a juzgar por algo bueno. Pero si yo decidí por lo incorrecto, ¿a dónde me van a llevar? Entonces, no es fácil, es compleja. ¿Alguien más que quiera acotar, por favor? César, ¿dónde está? Aquí estoy, profesora, escuchando. ¿Ya? En realidad, como usted dice, es algo contradictorio, pero realmente es algo que lo simplifica la vida de cada uno con la parte de ética, ¿no? Como bien decía Jaramillo, ética y la libertad, ¿no? La cual hace énfasis a la responsabilidad, pero con libertad. Sí. Muy bonito, sí, el tema bastante importante y de pronto que nos invita a que aprendamos a tener estos tipos de principios y valores, ¿no? Continuemos. La ética. César, usted. Dígame, profesora, no le escuché bien. Usted, continúe, por favor. Ah, ya, la ética. La palabra ética proviene del latín ethicus y a su vez proviene del griego antiguo, no bien, noikos éticos, noikos éticos, derivado de ethos, que significa carácter o perteneciente al carácter. La ética es una área de la filosofía que muestra cómo se origen las bases de la moral, vinculado siempre a la realización del bien, con la felicidad y la realización del mal, con la infelicidad y el sufrimiento. La ética es una disciplina teórica que versa sobre lo práctico, la acción, el decir, los hechos. Esta orientación teórica es un marco de reflexión ideal para que todo ser humano tome decisiones de acuerdo al criterio de aquello que es correcto, aquello que es justo. Miren, ¿no? Miren cómo nos lleva y nos va asegurando aún más, ¿sí? De dónde proviene, cómo proviene, ¿sí? Y que nosotros seamos sumamente éticos, ¿sí? Y la filosofía, ustedes saben lo que estudia, ¿no? Sí, los grandes filósofos. Hasta lo último estudio muy relevante hacia el hombre, ¿no? Cómo proviene, de dónde proviene, ¿sí? ¿Qué son los ideales para el hombre, ¿verdad? Cuando hablamos del hombre estamos hablando de mi mujer, ¿verdad? Entonces, buenos principios, buenos modales que tenemos nosotros en lo que es la ética. Y por último, tenemos la libertad, ¿verdad? Tenemos la libertad. La libertad es un concepto abstracto de difícil definición. En principios, está vinculado a la facultad que posee todo ser vivo para llevar a cabo una acción de acuerdo a su propia voluntad, ¿verdad? De acuerdo, como decíamos antes, de acuerdo a su propia voluntad. Entonces, todos sus principios, todos sus valores son de acuerdo a su voluntad, a lo que usted quiera hacer, ¿verdad? Un ser libre no está atado a la voluntad de otro de forma coercitiva. La libertad garantiza el respeto por la voluntad individual e implica que cada uno debe hacerse responsable de sus actos. Mire usted, ¿no? Que cada uno debe ser responsable, y eso lo decíamos antes, al inicio, ¿sí? Se conoce como libertinaje a la libertad absoluta, lo cual lleva inevitablemente al descontrol social, claro. Pero las personas a veces están confundidas. Una cosa es libertinaje, otra cosa es libertad, ¿sí?
Y muchos cuando vino eso, sí saben, sí se acuerdan, hace algunos añitos atrás, cuando vino de que prácticamente algo era libertinaje y otro libertad, entonces las personas se confundieron, ¿sí? Entonces muchas mujeres, muchos hombres de sus hogares cogieron el libertinaje, pero no la libertad, ¿sí? Entonces, no hay como confundirse, sabemos, y ustedes lo conocen demasiado, ¿no? Los chicos que están también aquí en esta sala de estudio ya deben de aprender y creo que están más claros que nosotros porque ellos leen, estudian y también investigan. Una cosa es libertad y otra cosa es libertinaje, pero aquí tenemos lo que es la parte principal, ¿sí? De que nos invita a que nosotros tengamos todos estos principios. Entonces, como decíamos en antes, ustedes van a hacer cada uno 5 preguntas, ¿sí? De aquí van a sacar 5 preguntas, por favor, con su respectiva respuesta. Regresamos en caso que se va a terminar y entran con el mismo link, ¿de acuerdo? ¿Sí me escucharon, verdad? El trabajo es calificado. Profe. Sí. ¿Las preguntas con respuestas o solamente preguntas? Sí, no, preguntas y respuestas, que usted me va a leer sus preguntas con su respectiva respuesta. Profe, ¿y esto para cuándo? Ahorita estamos hasta las 7:40, estamos trabajando. Ya. Es como quien dice para ayer. Es que la verdad es que no le escucho, tengo problemas con el audio acá. Ya, sí me va a escuchar, porque antes yo le escuché claro. Vamos a hacer 5 preguntas con su respectiva respuesta. Entramos con el mismo link y cada uno me va a leer su pregunta con sus respuestas. Ah, ya. Sí. Listo. En unos 15 minutos entramos, en caso que se cierre. 15 minutos.